Era una mañana soleada en el bosque cuando Tita, una tortuga de tierra de unos 50 años, salió lentamente de su cueva ubicada al pie de un gran roble. Se estiró sus pequeñas patas y su cuello para desperezarse mientras bostezaba. «Qué hermoso día para dar un paseo matutino antes de desayunar», pensó Tita. La tortuga vivía en un acogedor estanque en medio del bosque, rodeado de frondosos árboles y vegetación. El lugar era tranquilo y apacible, perfecto para una tortuga pacífica como ella. Tita caminó pausadamente por la orilla del estanque, disfrutando del paisaje y saludando a algunos de sus amigos animales que también estaban despiertos temprano. Se topó con Ardilla, quien buscaba ansiosamente nueces por el suelo. «Buen día, Ardilla. ¿Buscando provisiones para el invierno?», preguntó Tita. «Sí, el invierno se acerca y no quiero pasar hambre cuando todo se congele», respondió Ardilla un poco nerviosa, tocando sus pequeñas manos. Tita sonrió con calma y dijo: «No te preocupes, amiga. Aún queda tiempo para reunir alimento. Mejor disfruta del momento». Ardilla respiró profundo y sonrió, dándole la razón a la sabia tortuga. Siguiendo su tranquilo caminar, de pronto Tita escuchó risas juguetonas acercándose. Era un grupo de niños del pueblo que venían de paseo al lago, como lo hacían algunas veces. Tita siempre había sentido curiosidad por los seres humanos, así que se acercó con cautela para observarlos. Los 5 niños, 3 niñas y 2 niños, parecían tener entre 6 y 9 años. Reían mientras perseguían mariposas y chapoteaban en la orilla del estanque con el agua poco profunda. La tortuga sonrió al ver sus juegos inocentes, recordando cuando en su juventud solía nadar durante horas en aquellas aguas. De pronto, uno de los niños, llamado Matt, se acercó corriendo emocionado hacia sus amigos. Traía algo en las manos y exclamó: «¡Miren la tortuga que encontré!». Tita se dio cuenta que era ella a la que el niño se refería. La tomó en sus manos con rudeza, dándole vuelta para mostrarle su caparazón y cabeza a sus compañeros. «Tengan cuidado conmigo, por favor, no soy un juguete», pensó Tita, pero solo pudo esconder su cabeza en su caparazón, esperando que la soltaran pronto. «Yo también la quiero cargar», dijo una niña llamada Emily. Tita sintió que el niño pasaba sus manos a la niña, tumbándola con poco cuidado. A Tita esto no le gustó nada. Si había algo que la ponía nerviosa era que la levantaran contra su voluntad. «Tranquila, Tita. Respira como el monje de la montaña te enseñó», se dijo a sí misma, tratando de serenarse y repetir su mantra especial para calmar la mente. Pero los preocupantes movimientos continuaron, pues los otros 3 niños también querían cargarla y entre gritos y empujones, la pobre tortuga se sentía desfallecer del mareo y el temor creciente. Repentinamente, en medio del despiste de los niños mientras discutían entre ellos, el niño Matt tomó a la tortuga y la lanzó con fuerza por los aires, aterrizando en medio de unos matorrales lejanos. «¡Vean cómo vuela!», exclamó Matt entre risas. Pero pronto el preocupante proyectil viviente desapareció entre las ramas y hojas. Los niños fueron tras ella buscándola, pero al poco rato desistieron y siguieron con sus juegos. Tita permaneció oculta y en estado de shock. Había aterrizado milagrosamente en unos arbustos espinosos sin lastimarse mucho, pero su respiración estaba muy acelerada y sentía vértigo y pánico en todo su cuerpo. Jamás había estado en esa parte del bosque ni había estado tan lejos de su querido estanque. ¿Cómo iba a regresar ahora? Comenzó a sollozar pensando en sus amigos animales, su cueva, su comida. Su caparazón parecía encogerse con tan solo imaginar que quizás nunca volvería a su adorado hogar. Permaneció congelada y llorando por varias horas, con demasiado miedo para moverse y buscar una solución. Su mente estaba invadida de pensamientos catastróficos. Quería gritar pidiendo ayuda, pero el temor había oprimido su voz. Pasadas algunas horas, Tita logró calmar un poco su llanto, pero la ansiedad y congoja en su interior persistían, impidiéndole pensar qué hacer.
¿Lograría regresar a su pacífico y amado estanque algún día o perecería ahí mismo de angustia? La pobre tortuga no lograba conciliar la resignación y valentía que sus años y enseñanzas espirituales le habían brindado hasta ahora. Luego de llorar por lo que le parecieron horas, Tita decidió que no podía quedarse entre los matorrales para siempre. Tenía que intentar regresar a su hogar de alguna forma. Se puso de pie con dificultad, sintiéndose aún aturdida y muy ansiosa. Miró a su alrededor, pero no reconocía nada. Los grandes árboles y el denso follaje le impedían ubicarse. Ni siquiera estaba segura en qué dirección quedaba su amado estanque. Con la voz temblorosa, empezó a preguntarle a algunos animales si sabían cómo regresar. Se topó con un mapache que hurgaba en un tronco podrido buscando insectos. «Disculpa», me preguntaba, «si podrías indicarme cómo llegar al estanque del bosque. Me urge regresar a mi hogar», dijo Tita con apremio. «Está muy lejos, tortuga. Yo nunca voy para esos lados. No tengo idea de dónde queda tu charco ese. Déjame buscar mi comida en paz», respondió el mapache de mala gana. Tita siguió su camino consternada y con sus ojos llorosos. El miedo seguía creciendo en su interior ante la incertidumbre de estar perdida. Más adelante se encontró con una familia de tejones que estaban jugueteando entre ellos. Tita se acercó tímidamente. «Disculpen, me preguntaba si alguno de ustedes sabría indicarme cómo puedo regresar al estanque. Unos niños me alejaron de mi hogar», dijo sollozando. «¿El estanque, dices? Nosotros no vamos para ese lado del bosque y no queremos problemas con esos peligrosos niños de dos patas. Suerte encontrando tu camino», respondió el tejón padre, retirándose junto a su familia. Tita no podía creer que nadie quisiera ayudarla. Continuó su agotador camino, arrastrando sus patas, cada vez más desesperanzada. Los animales del bosque le tenían miedo a los humanos o simplemente no les importaba su situación. De pronto, vislumbró a lo lejos a un venado majestuoso. «Él luce sabio y bondadoso, tal vez me ayude», pensó esperanzada. Juntando sus últimas fuerzas, se acercó al imponente ciervo y le rogó: «Por favor, señor venado, estoy muy lejos de mi hogar y no sé cómo regresar al estanque. Necesito llegar cuanto antes». El venado la miró desde las alturas con compasión y dijo con voz grave: «Pequeña tortuga, entiendo tu predicamento, pero desafortunadamente mis patas no me permiten ir por ese lado del bosque muy a menudo. No conozco la ruta hacia ese estanque del que hablas». Tita sintió desfallecer. No podía ser cierto que nadie supiera guiarla. «Pero podría al menos llevarme en su cornamenta hacia donde está el estanque. Usted luce muy rápido», suplicó Tita al borde del llanto nuevamente. «Lo siento mucho, jovencita, pero no puedo transportarte. Mis astas no funcionan así. Sin embargo, dirígete siempre hacia donde sale el sol todas las mañanas. Si vas en línea recta, eventualmente saldrás de esta parte del bosque. No pierdas la fe», aconsejó el venado con gentileza antes de retirarse grácilmente. Tita se sentía cada vez más desesperada y la ansiedad en su interior amenazaba con derivar en un ataque de pánico. Comenzó a hiperventilar mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tenía que encontrar la manera de volver al estanque o el miedo terminaría por debilitarla por completo. Tita continuó arrastrándose por el bosque, sollozando y sintiéndose cada vez más débil y desesperanzada. Su caparazón le pesaba más que nunca y sentía que este bosque no tenía fin. Justo cuando estaba por rendirse completamente, llegó a un pequeño claro rodeado de bambúes. En el centro había una cabaña diminuta hecha de madera, del tamaño perfecto para un animal pequeño. «Qué extraño, quizás aquí vive algún ermitaño que pueda orientarme», pensó Tita mientras se acercaba poco a poco, aún sollozando pero con un rayo de esperanza. Repentinamente, la pequeña puerta de la cabaña de bambú se abrió con un chirrido. Para sorpresa de Tita, de la entrada surgió un anciano ratón vestido con una larga túnica anaranjada. Tita jamás había visto a un ratón así en el bosque.
El pequeño roedor caminaba apoyándose en un bastón de madera y tenía una extensa barba blanca que casi tocaba el suelo. Al ver a Tita, el ratón sonrió amablemente y se le acercó con calma. «Pareces perdida y afligida, pequeña amiga. Siento tus aflicciones desde mi cabaña. Dime cómo puedo ayudarte. ¿Por qué lloras desconsolada?», preguntó el ratón con voz suave y tranquila. Tita se alivió de inmediato con tal serenidad, así que le relató lo que le había sucedido. El extraño y sabio ratón escuchó con paciencia, asintiendo comprensivamente con sus ojos cerrados mientras acariciaba su larga barba blanca. Cuando Tita terminó su relato, el pequeño roedor dijo: «Ya veo, has pasado por mucho el día de hoy. Pero no debes desesperar, joven tortuga. Las mayores angustias residen siempre en nuestra propia mente». Tita no entendía bien a qué se refería, así que preguntó tímidamente: «¿Cómo dice usted? Yo solo quiero regresar pronto a mi casa. Tengo mucho miedo de estar aquí desprotegida». El ratón sonrió y aclaró: «El origen del miedo y la ansiedad está en nuestro apego excesivo a las cosas. Te aferras demasiado a tu hogar y sientes que sin él estás perdida. Pero la esencia de la vida es impermanencia y cambio constante. Debemos aprender a soltar y a adaptarnos». Tita estaba realmente confundida, pero sintió una paz muy grande en las palabras y la presencia de aquel ratón tan peculiar. Era como si desprendiera una luz interna muy especial. «¿Pero cómo voy a soltar si ese hogar es mi mundo? Realmente necesito regresar», dijo Tita, aún consternada. «Claro, es comprensible el querer regresar a tu refugio, pero no has de lograrlo. Desesperada y llena de turbulencia interna, querida mía. Debes encontrar calma y fortaleza primero. De lo contrario, te extraviarás más o desmayarás en el intento», dijo el ratón con firmeza y cuidado. Luego se acercó más a Tita y le pidió que cerrara los ojos y respirara profundo varias veces. Después, el pequeño monje, pues así lo reconoció Tita ahora por su sabiduría y modo de hablar, recitó un mantra especial con un cántico hermoso y algunos movimientos con sus patas. De inmediato, una magnífica sensación de paz y tranquilidad invadió todo el cuerpo y mente de Tita. Era una calidez que brotaba de su interior. Cuando abrió sus ojos, estos tenían un brillo muy peculiar. «Muchas gracias, honorable monje. No sé cómo explicar lo que ha sucedido, pero me siento renovada por dentro. ¿Podría enseñarme más de esa técnica especial para encontrar paz interior?», preguntó Tita, maravillada de sentirse tan distinta. «Con gusto, pequeña. Se llama meditación y es muy útil para calmar ansiedades y ver claramente la solución a los problemas. Practícala a diario y lograrás serenidad», dijo el monje ratón sonriendo complacido. Tita tenía ahora una nueva esperanza. Quizás lograría regresar a su preciado hogar después de todo, gracias a la ayuda de tan inesperado y místico amigo. Tita se quedó unos días en la pequeña cabaña del viejo monje ratón, aprendiendo a meditar y a lidiar con sus ansiedades internas poco a poco. La tortuga estaba muy agradecida con el bondadoso ermitaño por brindarle alojamiento. Todas las mañanas, el pequeño ratón la guiaba a hacer una serie de ejercicios mentales y físicos conocidos como Tai Chi. Los movimientos suaves y las respiraciones profundas parecían alinear el cuerpo y la mente de Tita, ayudándola a encontrar más serenidad. También le enseñó otras palabras que repetir como mantras, técnicas de visualización creativa, y lo guió paso a paso a confrontar mentalmente algunos de sus mayores miedos. Poco a poco, Tita comenzó a sentirse más tranquila y optimista. Incluso se aventuró a salir de vez en cuando de la cabaña por su cuenta para dar pequeños paseos cortos, siempre regresando a salvo gracias a las técnicas de concentración que había aprendido. Una mañana, después de desayunar algunas bayas de un arbusto cercano, Tita reunió el coraje para hablar con el sabio monje ratón respecto a retomar su trayecto hacia su hogar. «Estimado monje, no sabe cuán agradecida estoy con usted por permitirme quedarme aquí.
y sobre todo por las maravillosas enseñanzas que me ha compartido, dijo Tita, haciendo una reverencia. Gracias a eso he logrado confrontar mis ansiedades y no me siento tan desesperada como antes. Me alegra oír eso, pequeña Tita. La paz comienza siempre por dominar tu propia mente. Asintió complacido el viejo ratón mientras acariciaba su larga y esponjada barba blanca. Quisiera ver ahora si podría intentar retomar mi camino para regresar a mi hogar en el estanque. ¿Tendrá algún consejo para mí antes de partir de su cabaña?, consultó Tita dubitativa. El monje ratón sonrió y dijo: mi consejo es que confíes en el camino y no temas pedir indicaciones otra vez, pero ahora vas más preparada para no dejarte oprimir por la incertidumbre, gracias a estas enseñanzas sobre el aquietar de la mente. Dicho esto, el sabio tomó un viejo amuleto que tenía colgado en su cuello y se lo entregó a Tita. Ten este talismán para la buena suerte, te protegerá en tu trayecto. Tita lo recibió haciendo una reverencia, prometiéndole al monje que lo cuidaría mucho. Se despidieron con un efusivo abrazo, ya que el pequeño roedor se había convertido en un querido amigo para la tortuga. Así, Tita emprendió su camino de regreso con paso aún lento, pero con mayor firmeza. Cuando sus antiguas ansiedades amenazaban con brotar, cerraba sus ojos y practicaba la respiración calmante que había aprendido. El efecto era mágico, logrando recuperar su centro. Gracias a la brújula del talismán que el monje le regaló, también podía guiarse mejor para no desviarse en círculos. Con calma y con fe, pronto estaré nuevamente en casa, se decía Tita ahora con mayor convicción a cada paso que daba. Tita llevaba ya varios días caminando en dirección hacia donde el sol se ocultaba cada tarde, siguiendo el consejo del monje ratón y la brújula del talismán que le había regalado. Sentía que iba por buen camino, aunque le consternaba no ver aún señales de su ansiado estanque por ningún lado. Pero ya no caía en crisis de angustia gracias a las técnicas de respiración y meditación que practicaba al sentirse agobiada. Una mañana, mientras cruzaba con calma por un sendero lleno de rocas, vio de reojo algo que se movía entre los matorrales. De inmediato sintió un escalofrío, pero respiró profundo y se armó de valor. Para su alivio, de entre las hierbas surgió una pequeña culebra inofensiva. Tita pensó en seguir su camino, cuando de pronto la serpiente habló. «Disculpa, tortuga, noto que tienes un talismán muy especial alrededor de tu cuello. ¿Serías tan amable de indicarme dónde lo conseguiste? Busco llegar con un sabio monje que vive por aquí cerca». Tita se sorprendió que la culebra hablara, aunque recordó que en esa parte más profunda del bosque habían seres muy particulares. «Con gusto te llevo con él, yo vengo de su cabaña. Es un ratón llamado Monk quien me lo obsequió», respondió Tita, indicándole el camino de regreso hacia donde había dejado la pequeña cabaña días atrás. Luego de un rato de recorrido lento pero ameno, llegaron a la cabaña del monje Monk. La culebrita agradeció profundamente a Tita por guiarla y se escabulló rápidamente hacia adentro en busca del sabio. Tita estuvo tentada en entrar también para saludar a su querido amigo, el monje ratón, y contarle de su progreso. Pero no quiso interrumpirlo, así que decidió proseguir sola con su viaje. Al cabo de una hora más de caminata, se topó con el cavernoso tronco de un árbol viejo y colosal que alguna vez debió haber sido alcanzado por un rayo. Dentro se escuchaba una voz cavernosa que decía: «A todos los viajeros se les concede un deseo si logran adivinar el número que estoy pensando del 1 al 30. Tita se emocionó mucho y no lo pensó dos veces antes de gritar: «¡3!». Ese era su número favorito. Repentinamente apareció frente a ella un enorme oso pardo, asombrando a la pequeña tortuga que por poco cae de espaldas. «Rayos, sí que adivinaste mi número. Está bien, dime tu deseo y lo cumpliré», resopló el oso entre dientes, algo molesto. Tita no podía creerlo. Tal vez el monje le había dado a ese talismán más cualidades mágicas de las que pensaba.
Complacida, pidió su mayor anhelo. «Deseo volver instantáneamente a mi hogar en el estanque del bosque». El oso puso cara de extrañeza y luego soltó una risa burlona que hizo temblar los árboles. «Ja, ja, ja, ja. Lo siento, pequeña, pero eso sí que no está a mi alcance. Este bosque es inmenso y mágico. Tendrás que llegar por tu cuenta». Tita bajó sus antenas desilusionada. Vaya deseo desperdiciado. ¡Rayos! Había sido muy ingenua. El enorme mamífero notó su tristeza, así que trató de compensarla obsequiándole unas bayas de un arbusto cercano para su travesía. Tita agradeció el noble gesto y prosiguió lentamente su trayecto una vez más. Era hora de continuar las prácticas espirituales que le habían enseñado para no decaer. Luego del curioso encuentro con el enorme oso parduzco, Tita prosiguió su travesía bosque adentro. Sentía que tarde o temprano llegaría a algún claro familiar. Mientras caminaba por un sendero bordeado de altos helechos, escuchó voces que provenían justo detrás de unos arbustos con enormes hojas. Sigilosamente se acercó y apartó unos cuantos tallos para echar un vistazo. Grande fue su emoción al descubrir un grupo de sabios monjes rana sentados sobre rocas planas en medio de un pequeño claro. Parecían estar meditando profundamente, pues ninguno abría los ojos, manteniéndose quietos como estatuas verdes. Tita había oído sobre estas peculiares ranas ermitañas de boca grande que solían habitar en cenotes escondidos del bosque. Se decía que podían vivir cientos de años gracias a sus técnicas taoístas secretas. Sigilosa pero animosamente, la pequeña tortuga se acercó al grupo de batracios y se sentó entre ellos sobre una roca desocupada para imitar sus posturas. Comenzó a respirar siguiendo el vaivén de sus infladas gargantas y a meditar en silencio junto a ellos. Pasaron al menos 2 horas enteras sin que nadie se moviera o emitiera el menor sonido. Tita se sentía en un estado de quietud y calma interior profundos, como nunca antes. Fue entonces que el monje rana más anciano y grande abrió sus ojos de repente y miró a Tita fijamente. Los otros batracios también salieron de su meditación en simultáneo. «Veo que has aprendido bien el arte de la meditación a pesar de tu corta edad, pequeña tortuga», dijo el jefe rana con voz gutural. «Has logrado mantener la quietud y el silencio por más de 2 horas sin vacilar». Los demás monjes asintieron en señal de respeto. Uno de ellos hasta hizo una breve reverencia con la cabeza hacia Tita. Ella estaba muy sorprendida pero halagada por los comentarios. «Se lo debo a mi amigo, el sabio monje ratón de la cabaña del bambú que me enseñó las primeras técnicas», respondió Tita con una reverencia. «Ah, sí, Monk, lo conocemos bien, gran maestro», dijo otra de las ranas con tono de respeto. «Si tanto has avanzado bajo su tutoría, no nos queda más que instruirte en los siguientes niveles sobre el control de la respiración para adquirir mayor templanza interior ante las adversidades». Las ranas instructores entonces le compartieron una serie de ejercicios respiratorios mucho más avanzados, así como algunos koans, acertijos mentales, para probar dominio de sí misma. Tita estuvo encantada de aprender tanto aquel día. Cuando llegó el ocaso, las ranas ofrecieron a Tita quedarse a pasar la noche entre ellos para resguardarse. Ella aceptó, gustosa, muy agradecida por la hospitalidad y sabiduría de los monjes verdes. Antes de disponerse a dormir, el abuelo batracio se le acercó para compartirle un último consejo. «Has demostrado una determinación y templanza impresionantes para alguien tan joven, pequeña. Sigue confiando en tu instinto y no temas pedir ayuda de quienes vayas encontrando en el sendero de la vida. Verás que, si actúas con sabiduría y ecuanimidad ante los retos, hallarás tu destino». Tita agradeció profundamente el consejo del viejo monje, sintiéndose ahora mucho más confiada y optimista de alcanzar su ansiado hogar en el estanque. A la mañana siguiente, luego de despedirse de los sabios monjes rana, agradeciéndoles nuevamente por compartir su sabiduría con ella, Tita retomó la marcha sintiéndose más fuerte e iluminada que nunca.
Mientras caminaba por un sendero lleno de rocas, decidió poner en práctica los nuevos ejercicios de respiración profunda que había aprendido, cerrando los ojos para mayor concentración. Estaba tan enfocada en su práctica que no se percató de que el terreno había comenzado a descender. De pronto, la tortuga resbaló por un barranco profundo que apareció frente a ella. Rodó varios metros colina abajo a pesar de intentar retraer sus extremidades dentro de su caparazón. Cuando finalmente se detuvo al chocar contra una pequeña roca, Tita se encontraba muy magullada y aturdida. Le tomó unos instantes reponerse, pero para su sorpresa, comprobó que aparte de las contusiones, no tenía ningún hueso roto gracias a su resistente coraza protectora. No obstante, ahora el desafío sería volver a trepar toda esa empinada ladera para salir de ahí. Justo cuando pensaba que tendría que rodear el gran barranco para hallar algún camino alternativo, Tita escuchó una voz que la llamaba desde arriba. «Hey, ¿estás bien ahí abajo, pequeña tortuga? ¿Necesitas ayuda para salir de ese precipicio?» Alzando la vista, Tita se alegró al ver al gran venado que la había encontrado días atrás de nuevo. Este estaba asomándose por el borde del barranco, mirándola preocupado. «Mi buen amigo el venado, qué alegría verte», exclamó Tita. «Caí por accidente y no sé cómo escalar para salir de aquí nuevamente». El cervato pensó unos instantes y luego respondió: «No te muevas, iré a buscar ayuda». Dicho esto, el ágil animal trepó de un salto la empinada pared del precipicio y se perdió bosque adentro. Tita esperó pacientemente alrededor de media hora, confiando en que el benévolo ciervo regresaría por ella. Finalmente, unos pezuñas se asomaron desde la orilla de la zanja, esta vez acompañadas por unas grandes garras. Para sorpresa de Tita, junto al venado, ahora estaba su viejo amigo el oso pardo que había conocido días antes. «Mi buen amigo oso accedió a ayudarnos. Él podrá subirte más fácilmente en su lomo», explicó el venado. El fornido plantígrado comenzó a descender poco a poco, mientras que el ágil cervato lo guiaba diciéndole dónde podía apoyarse, hasta que finalmente llegaron junto a Tita. «Súbete a mi lomo y agárrate fuerte», le indicó el oso. La tortuga así lo hizo, aferrándose lo más que pudo al cálido y espeso pelaje de su salvador. El oso trepó hábilmente, sosteniendo con delicadeza a la pequeña sobre su espalda. Al fin estaba fuera del peligroso precipicio. Tita no cabía en sí de alegría y gratitud, sobre todo por comprobar que en este mágico bosque habían más criaturas bondadosas dispuestas a ayudarla. Luego de despedirse de sus salvadores, prosiguió su recorrido con renovado ánimo. Más adelante, el paisaje se le comenzó a hacer familiar. Los arbustos, las rocas y los tiernos helechos le resultaban cada vez más conocidos. Estaba segura de que pronto su amado estanque aparecería tras las laderas. Con emoción apresuró el paso, hasta divisar finalmente su ansiado destino al atardecer. Su adorado estanque al fin no podía creerlo. Había logrado regresar gracias a su perseverancia y a todos los benévolos seres que había encontrado en el camino. Lágrimas de emotividad brotaron de los ojos de Tita al encontrarse nuevamente frente a las cristalinas aguas de su amado estanque, su hogar. Había logrado regresar. Lentamente se acercó a la orilla, contemplando el familiar paisaje con nostalgia y renovada apreciación luego de tan prolongada ausencia. Todo se veía tan hermoso e idílico como en sus recuerdos. Los vibrantes nenúfares, los sauces llorones que se mecían suavemente, las aves acuáticas que jugueteaban entre los juncos. Mientras avanzaba por la ribera, Tita comenzó a escuchar varias voces preocupadas que pronunciaban su nombre, buscándola. «Tita, ¿dónde estás, Tita? Mi buena amiga, regresa pronto. Tita, vuelve, te extrañamos». Conmovida, la tortuga se apresuró buscando el origen de esas voces, hasta toparse con un grupo de distintos animales del bosque que deambulaban ansiosos por los alrededores. Para su sorpresa, no solo estaban su familia y amigos cercanos, sino también el mapache,
Cascarrabias, la comadreja entrometida del árbol hueco, incluso el petulante pavo real que casi nunca hablaba con ella. Todos parecían al borde de las lágrimas. «Amigos míos, aquí estoy, ya estoy en casa», los llamó Tita, agitando sus patitas, profundamente conmovida ante tal recibimiento. Los animales no podían creerlo al principio, pero en pocos segundos la rodearon dando saltos de felicidad. «Tita, volviste, no puedo creerlo», chillaban algunos. «Sabía que lo lograrías, eres muy resiliente», decían otros. «Hay que hacer una gran fiesta de bienvenida para la pequeña viajera», propuso una mamá ardilla. Y así todos rodearon efusivamente a la recién llegada tortuga, celebrando su regreso al hogar tras tan prolongada travesía. Luego de la emotiva bienvenida y de la magnífica celebración que organizaron en su honor al atardecer, Tita se reencontró con su familia más cercana. Les relató todas sus increíbles aventuras por el bosque, los peligros que enfrentó, así como los seres benévolos que ayudaron en su viaje de regreso. Sobra decir que sus preocupados padres y hermanitos menores estaban tan impresionados por la odisea de la pequeña Tita que no dejaban de hacerle preguntas y pedirle que repitiera una y otra vez cada uno de los fascinantes episodios. Y entonces apareció este enorme oso pardo de buen corazón que junto con el venado me ayudaron a salir de un profundísimo barranco del que había caído por accidente, contaba Tita con gran entusiasmo. «Eres toda una aventurera», decía su hermano mayor muy asombrado. «Ojalá algún día yo también sea valiente y tenga maravillosas historias para contar como tú», dijo una de las pequeñas hermanas de Tita, mirándola con profunda admiración. Tita solo sonreía, pero por dentro reflexionaba sobre todo lo aprendido. Comprendió que al enfrentar peligros y pruebas, con perseverancia, valentía interna y mirando siempre el lado positivo de la vida, podíamos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Desde ese día, la pequeña Tita se convirtió en un personaje muy popular entre los animales del bosque. Muchos acudían a escuchar sus historias de superación personal o pedirle consejos cuando debían enfrentar miedos y situaciones difíciles. Gracias a todo lo aprendido de los sabios monjes durante su travesía, Tita pudo compartir técnicas como la meditación y ejercicios como Tai Chi. Poco a poco, se transformó en una especie de mentora espiritual, guiando a otros seres a encontrar su valor interior y paz mental. Habían pasado algunas estaciones desde el regreso de Tita a su amado estanque en el bosque. La pequeña tortuga se había ganado gran reconocimiento entre los animales por sus fascinantes historias de superación personal durante su épica travesía. Muchos acudían frecuentemente a pedirle consejos sabios gracias a todo lo que había aprendido de los venerables monjes durante su viaje. La tranquila Tita se convirtió entonces en una especie de mentora espiritual para varias criaturas del bosque. Uno de los que más la buscaba era Ardilla, quien solía padecer de ansiedad por acumular tantas nueces y bellotas. Tita le enseñó útiles técnicas de meditación y le aconsejaba enfocarse siempre en el presente sin preocuparse demasiado por el futuro. Esta orientación que brindaba, sumada a sus inspiradoras fábulas para enfrentar miedos internos, pronto la hicieron ganar fama de consejera emocional entre los habitantes boscosos. Sin embargo, su inesperada popularidad atrajo cierto recelo por parte de algunos animales queriendo aprovecharse de la ingenuidad de Tita, como el astuto zorro Pancho. Pancho se hacía pasar por un necesitado discípulo, pero en realidad buscaba sonsacar a la sabia tortuga los secretos de las hierbas medicinales y setas alucinógenas que había aprendido de los monjes durante su viaje místico. Afortunadamente la prudente Tita nunca revelaba mucho, pues desconfiaba de las verdaderas intenciones del vil zorro. Así logró detectar las malas artes de algunos embaucadores, evitando caer en sus trampas. Una mañana,
Cuando Tita salía de su cueva dispuesta a iniciar sus rutinas de tai chi matutino junto al estanque, una inesperada y muy preocupante conmoción ocurría cerca de allí. Eran los mismos niños traviesos que la habían alejado de su hogar en el pasado. Esta vez sujetaban con una red a la pobre mamá ardilla, que forcejeaba desesperada por soltarse ante las burlas de los infantes. «Tita, ayúdame, te lo ruego», chillaba la afligida roedora al ver acercarse a la tortuga. Los niños también advirtieron la presencia de Tita y de inmediato corrieron tras ella para atraparla, soltando sin querer a la otra apresada. Tita sintió renacer aquel horrible sentimiento de pánico que experimentó en el pasado cuando esos niños la lanzaron lejos de su hogar. Deseaba correr y esconderse, pero su instinto fue cerciorarse primero que Ardilla estuviese a salvo. «Rápido, vete de aquí, amiga mía», le dijo a la asustada Ardilla. Esta obedeció y trepó veloz un árbol para ponerse fuera del alcance de los revoltosos infantes. Aunque Tita logró escabullirse dentro de unos matorrales y los niños se marcharon rápidamente aburridos de no atraparla fácilmente, ese incidente la dejó muy consternada. ¿Cómo enfrentar viejos fantasmas del pasado? ¿Debía temer siempre ante posibles regresos? ¿O había alcanzado ya la suficiente sabiduría interior para afrontar esa clase de situaciones de otra manera? Todo el día siguiente, Tita estuvo muy pensativa y callada, revaluando muchas cosas, mientras miraba las nubes pasar lentamente sobre el estanque. Hasta que una luminosa idea cruzó por su mente, provocándole una amplia sonrisa. Sí, ya sabía lo que debía hacer. Solo necesitaría la ayuda de sus buenos amigos del bosque. A la mañana siguiente, Tita convocó a una reunión secreta cerca del estanque a sus amigos más cercanos, entre ellos el venado, el mapache, la comadreja y el búho. Quería compartirles su plan para crear conciencia en los revoltosos niños sobre el respetar a los seres vivos del bosque. Luego de escuchar las sugerencias de todos, Tita les explicó la idea que se le había ocurrido. Queridos amigos, debemos tener compasión por esos pequeños humanos todavía ignorantes del daño que pueden causar con sus acciones irreflexivas. Por ello, más que huir o temer ante su presencia, hay que darles una lección pedagógica impregnada de buenas intenciones. Los animales se mostraron muy interesados en el plan de Tita. Consistía en aprovechar la próxima visita de los niños para escenificar distintas situaciones del bosque donde se manifestara el sufrimiento de algunos de sus habitantes ante las imprudencias humanas. Al día siguiente, cuando los 5 traviesos infantes se acercaron al estanque como solían hacer para jugar durante el verano, ocurrió lo planeado. Uno de los niños atrapó desprevenidamente a la comadreja entre unos arbustos, causándole daño. Otros persiguieron despiadadamente a un cervatillo hasta acorralarlo. Incluso vieron cómo unos pocos árboles eran derribados frente a ellos por el filo implacable de un hacha. Los pequeños quedaron estupefactos al principio, sin saber que todo era una actuación. El llanto del venadito parecía tan real, al igual que los lastimeros quejidos de otros animalitos. Pronto la congoja invadió los corazones de los infantes al tomar conciencia del sufrimiento que podrían estar ocasionando en los indefensos habitantes del bosque con su imprudencia. Sin poder soportar esa culpa, rompieron en llanto desconsolado. Justo en ese instante, Tita emergió de su escondite y se les acercó, explicándoles conmovida que no debían sentirse mal, sino simplemente transformar ese dolor en aprendizaje. Los invitó amablemente a conocer y respetar a cada criatura del bosque que amaban visitar para sus juegos. Con lágrimas en los ojos, pero más calmados, los niños pidieron humildemente disculpas por su comportamiento pasado, prometiendo ser más conscientes. Luego abrazaron con ternura al venadito y los demás animales, incluyendo a la sabia tortuga. Desde ese día, Tita vio cómo esos pequeños cambiaron positivamente su actitud en el bosque, volviéndose cuidadosos protectores de la naturaleza y sus moradores.
La ingeniosa tortuga comprendió que el verdadero coraje no consiste en huir o esconderse ante las dificultades que encontramos en nuestro camino, sino en hacerles frente con calma, sabiduría y buenas intenciones. Debemos tener fe en que el entendimiento genuino puede germinar en cualquier corazón si encontramos la forma correcta de arrimar nuestra luz interior hacia los demás. Y cuando actuamos así, no solo aliviamos el sufrimiento propio y el de otros, sino que nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Esa es la magia de la compasión y la empatía.